Cambiando de tema, cambiando la página, pero manteniéndonos en la línea informativa del día de hoy. Como ustedes sabrán, seguramente en todos los medios nacionales, provinciales y locales, entre las 11:30 de la mañana y 1:30, porque duró casi 2 horas y un poquito más, el discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso. La saludamos a la diputada nacional María Laura Carolina Castet, que amablemente atendió los teléfonos de la radio. Carolina, ¿cómo estás? Gastón Bay y todo el equipo de Red Amanecer te saludan. Buenas tardes. Hola Gastón, buenas tardes a vos, a todo el equipo y a toda la gente que te está escuchando. Bueno, yo contextualicé recién, ¿no? ¿Pudiste estar en Buenos Aires en la mañana de hoy en el Congreso? Sí, sí, por supuesto. Mira, vengo de allí, me agarrás justo llegando del Congreso porque me quedé trabajando en la oficina, así que bueno, se me hizo un poco tarde desde hoy que terminó la sesión preparatoria. No llueve, ¿no? ¿En dónde estás? No, no llueve, sí nos enteramos antes de salir de ahí que estaba medio país sin luz. Y Sí, veo sí. que allá por lo que estuviste contando también. También, aquí en Reconquista no, hasta el momento. Sí, la parte oeste de Reconquista, pero acá en los estudios de Radio Amanecer y en el centro de la ciudad no tenemos reporte de corte de energía. Pero bueno, lo que queríamos charlar y lo que queríamos dialogar con vos es sobre lo que te dejó en algunas líneas la jornada de hoy del presidente Alberto Fernández allí en el Congreso. Digo, ¿qué podés decirnos? ¿Cómo lo viviste? Mira, la verdad que comenzó de una forma el discurso y fue tomando otra dimensión a raíz, bueno, a medida que iba hablando el presidente. Yo es la primera vez que asisto a una preparatoria, entre pandemia y demás, no he venido. Y la verdad que muy desilusionada, porque uno esperaba un poco más de realidad, un poco más de gestión, un poco más de lo que se hizo, de lo que falta hacer, y no tanta mentira y tanto relato. Te digo sinceramente, no me imaginaba tanta mentira, tanto número que vos no podés ni siquiera comprobarlo, o acomodado de manera tal que quede dentro de lo que a ellos le conviene decir. ¿Lo considerás así? ¿Hubo muchas mentiras? Demasiadas, demasiadas, demasiadas. Mira, subí a mis redes, me quedé escribiendo un ratito no, un rato porque el discurso fue largo, bueno, lo acabas de decir vos. Y parece que estuviéramos viviendo en otro país, en otra realidad. No habló de inflación, no habló de los problemas económicos, en forma profunda, ¿no? A ver, tenemos este problema, podemos, a ver, plantear esta solución. Desde ese lugar, la verdad, inconsistente, un discurso vacío, con mucho contenido, pero vacío de realidad, vacío de realidad. Nosotros estuvimos prestando atención, anotando también el discurso del presidente Alberto Fernández. La intención o la interpretación que pudimos hacer nosotros es que hubo fuertes críticas a la Corte Suprema también y hizo como un repaso de su gestión. ¿Pudiste interpretar lo mismo? ¿Consideraste algunas chicanas, algunas interpretaciones a la Corte Suprema también o no? No, eso fue tremendo. Además se vivió ahí de una forma muy violenta, porque estaban dos miembros de la Corte, dos jueces, estaba Rosenkrantz y Rosati. Los otros dos miembros de la Corte Suprema no asistieron, y la verdad que fue violento la forma en que se dirigió cuando la Corte, la justicia en este caso, Corte Suprema de Justicia de la Nación y la justicia en sí, es un órgano independiente justamente, somos un gobierno representativo, republicano y federal. La república significa la división de los tres poderes. Eh, y estaban ahí ejerciendo su rol de magistrados, no, estaban representando a la Corte y a la justicia en sí, y fue muy violento y muy virulento todo lo que se vivió con respecto a lo que dijo el presidente de los fallos de la Corte, que los fallos de la Corte se acatan, no se los trata en una asamblea, en una apertura de sesión de esa forma. No es el lugar, no son los modos. Ujú. Vos mencionabas recién que el discurso generó una interpretación de mentira, de falacia en relación a lo que decía el presidente. Ahora te hago la contrapregunta, ¿no?
¿Vos considerás que él sabe que está mintiendo o que su argumento tiene esta interpretación que vos hacés de mentira o no? Mira, yo le puse de título Alberto en el País de las Maravillas. Porque realmente no puedo entender que tenga tan distorsionada la realidad. Venimos de 3 años de sequía, lo hablamos el otro día en la última entrevista que me hiciste. De 3 años de sequía, hizo una mención a un problema como así muy general, es más, tengo la copia del discurso, son 57 páginas. Una mención muy general. Entonces vos decís, ¿sabe o no sabe? ¿O le están cambiando la realidad? Dijo al final, él mismo dice que él sabe que recorre país, que habla con todos y de todo, eh, pero no dio a entender eso en lo que dijo. ¿Me explico? Ujú. Bueno, él de hecho mencionó que en su trayectoria dentro de la presidencia recorrió muchos países para traer la vacuna en los tiempos de pandemia y en un poco se refugió en la guerra entre Ucrania y Rusia Sí. y así también la pandemia, ¿no? Que generó complicaciones en su gestión. Sí, habló de lo moderada de su gestión, ¿no? Utilizó muchas veces la palabra moderado, 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 y vos decís moderado, no fue moderado. A ver, en su momento existió la necesidad de afrontar una pandemia, un hecho absolutamente fortuito, y convengamos que tampoco se lo hizo bien, porque acá las vacunas llegaron fuera de tiempo, llegaron mal, por una palabra que se puso en una ley no pudimos traer las vacunas que teníamos disponibles primero. Entonces, ¿cuánta gente quedó en el camino? O sea, uno no olvida todo lo que ha pasado, parece que hablara para gente que no sabe, para gente que no la vivió, para gente que no conoce. Hizo referencia, por ejemplo, a que existen 21 provincias que tienen pleno empleo. Yo te juro que miraba, escuchaba y estaba ahí con asombro, porque puntos importantes, así como vos te referís a la pandemia, esto, decir pleno empleo cuando hay tanta gente buscando trabajo. La semana pasada lo vimos en televisión, abrió un supermercado, había 5 cuadras de cola, gente buscando trabajo. Entonces, ¿dónde está la realidad y dónde está el relato? Esto es un relato mentiroso, yo no puedo pensar otra cosa, y la verdad que asombrada de tanto relato. Habló de medios no medios de transporte, de vías de transporte. Hicimos tantas vías de transporte y tal, y habló y habló y habló, y después siguió hablando de la hidrovía. Y nosotros tenemos la ruta destrozada. Ujú. Vos lo manifestaste varias veces, de hecho te entrevistamos sobre el estado de la Ruta Nacional número 11, ¿no? El Pero estado... claro, uno lo siente como una burla, una estafa. O sea, habló, como te dije antes, de la sequía. Una vez mencionó la palabra sequía. Estamos en una catástrofe, en una emergencia, no vamos a tener comida para darle de comer a los animales. En el norte no tenemos agua para darle de beber a los animales. O sea, más lejano a la realidad imposible. Perdón la vehemencia, pero realmente uno no puede creer. Afirmar que las pymes crecieron. Y se referenciaba al año 2008 y al año 2013, años en los que gobernaban ellos mismos, o sea, gobiernos kirchneristas. Eh, Te juro que parecía burla. En la Parecía provincia de burla. Santa Fe, ¿qué datos o información tenés sobre esto, ¿no? Sobre el crecimiento de lo económico, el crecimiento de las pymes, del trabajo. ¿Qué datos No podés hay, no hay, aportarnos? no hay crecimiento, lo que hay es una recuperación luego de la pandemia. Crecimiento no se crece desde, no me acuerdo, creo que 2008 que hubo el último salto, no tengo el número ajustado, pero no hay crecimiento. Habló de exportaciones, de mayor cantidad de exportaciones, no es real tampoco. Al contrario, y además lo que se viene por falta de lluvia, justamente por la sequía que hay en todo el país, es tremendo a nivel económico. El campo no va a derramar a toda la economía en general la cantidad de dinero que da todos los años, que aporta al erario público a través de las retenciones y del resto de los impuestos. Entonces va a faltar mucho ingreso del campo, porque no hay cosechas, no va a haber cosechas, no va a haber maíz, está prácticamente fundido, trigo están viendo si siembran o no, bueno, y ni hablar de la ganadería. Ahora con la gripe aviar, se están por sacrificar 180.000 pollos en Río Negro, si no leí mal. Eh, Ujú. sí.
sí, 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 en una granja, porque ya detectaron gripe aviar en una granja avícola. Ujú, Esto también es catastrófico. ujú. Está bien, no tiene nada que ver con el discurso, pero estamos en una situación de emergencia en muchos aspectos a nivel nación, como para que el presidente dé un discurso tan, a mi modo de ver, y lo digo, siento, lo digo desde un lugar del sentir mío, en lo que escribí, tan alejado de la realidad. Ujú. Bueno, sí, de hecho el mismo presidente dijo y mencionó palabra textual, la economía ha crecido, lo dijo así. Digo, y ahora, para los oyentes, para aquellos vecinos que se encuentran en este año electivo, en este año donde hay que votar, ¿qué se le dice? ¿Qué le decimos a los vecinos? Digo, ¿tienen que creer, no creer? Porque también se encuentran con que no tienen energía, no tienen agua, no tienen las condiciones de transporte necesarias para trabajar, para movilizarse. ¿Qué les decimos a los oyentes? Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos en tu introducción a este tema. ¿Qué se le dice a un vecino? Es muy difícil, va a ser muy difícil salir de esto, va a ser muy difícil remontar tantos años donde hubo abandono del Estado nacional, y no dejo a nadie afuera, ¿eh? Yo hago cargo a todos los gobiernos por igual. Eh, Como político uno no puede salir a venderle espejitos de colores a la gente. La gente ya no cree. Bueno, algunos sí siguen creyendo en relatos y espejitos de colores, pero uno no puede prometer lo que no va a cumplir. Va a ser un año muy difícil, este que viene y el otro. Eh, y no va a ser fácil salir, como argentinos de lo del lugar en el que estamos. Hay que hacer reformas estructurales, y ya me lo habrán escuchado decir varias veces, hay que hacer reformas estructurales muy importantes. Y eso tiene un costo político muy alto. Hay que ver qué gobernante tiene el coraje de hacerlo, y afrontar el costo político de hacer semejantes modificaciones. Hay que hacer una reforma impositiva, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma previsional en serio y no el parche que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, porque ya tenía media sanción de Senado. No alcanza, no alcanza con una moratoria previsional. Hace falta mucho más, hace falta reestructurar. Mira, ayer lo decía, se lo decía a otro político, hay que dinamitar, y es muy, muy fuerte, pero lo digo así, hay que dinamitar el sistema impositivo, previsional, y laboral, y volver a hacerlo de nuevo, porque las leyes son tan complejas y tan intrincadas y tienen tantas cosas que para el que quiere trabajar es muy difícil. ¿Y cómo Para el se que hace quiere eso? trabajar y quiere. Mira, cuando empecé con este trabajo, que fue muy desafiante para mí desde un lugar, viniendo desde el sector privado, de un lugar muy diferente de la política, estuve hablando con varios contadores, sobre todo por plantear una reforma impositiva en serio. Y me cortaron enseguida y me dijeron, eso lo puede hacer un estudio de Buenos Aires o varios estudios de Buenos Aires, plantear una reforma impositiva, muy, muy grande, o sea, es en general. Hemos hecho tantas leyes y tantas modificaciones encima que es muy difícil hasta leer una ley, interpretar. No sabes, como contadora lo dije siempre, es difícil saber si estás haciendo las cosas bien. Hasta nos consultábamos entre colegas en su momento para ver si uno, ¿cómo hacías? Era a veces a prueba y error. Entonces, todas esas cosas que son tan complejas, simplificarlas para el contribuyente, para el que quiere hacer las cosas bien y para el que debe hacer las cosas bien. Sí, clarito, clarito. Teníamos la información de que el gobernador Omar Perotti no asistió al Congreso en el día de hoy. Primero, preguntarte si vos compartís esta información y si me la podés verificar. Y en caso de que no haya estado, ¿qué te deja vos? ¿Qué podés sacar? ¿Qué conclusión podés sacar de que no esté la presencia del gobernador Omar Perotti allí en el Congreso en el día de hoy? Mira, fue también algo diferente, si bien yo no estuve, como te dije antes, en las anteriores aperturas. Hubo solamente 5 gobernadores que acompañaron al presidente de la Nación. Y llegó más tarde el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. O sea que vamos a ponerle 5. No, 6.
4 adelante, 5, 6. Claro, porque digo, delimita un camino también esto políticamente para Alberto Fernández en este año electoral, ¿no? Haciendo memoria visual, te digo, eran 5 o 6. Sí, totalmente. Se sintió un vacío. El presidente, para mí, en mi sensación, ¿no? Se lo dejó muy solo, poco acompañado. Esa es la sensación. No, Omar Perotti no estuvo, como faltó Capitanich, faltó Gildo Infran, faltaron un montón de gobernadores. Estaba Jalil, estaba, no me acuerdo, Zamora, estaba Bordet de Entre Ríos, estoy tratando de hacer memoria, pero hay uno que me está faltando, Zamora no sé si dije, Ujú. no me acuerdo cuál es el otro, Bueno, pero eran muy pocos gobernadores, ujú. muy pocos gobernadores. Bueno, sí, la verdad que bueno, pudimos ver, como te mencionaba anteriormente, pudimos ver, había muchos abucheos, también a lo último hubo un enfrentamiento ahí con Iglesias, ¿no? Con Fernando Iglesias también, junto al presidente. Por lo de la corte, Ujú, justamente, por lo de la corte. Fue muy violento el discurso, o sea, venía en un sentido que vos decís, bueno, me está mintiendo, está bien, no se está mintiendo a todos los argentinos, nos está mintiendo, bueno, es lo que tiene que decir discursivamente y parte de su relato. ujú. Pero cuando fue el ataque tan violento a la Corte Suprema de Justicia y a la justicia en general, la verdad que fue muy violento porque es un juicio que además no tiene sentido, que se está tramitando en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, eh, y no hacía falta, estaban dos, como te decía antes, dos miembros de la Corte ahí al lado, sentados, y fue muy violento, muy Ujú. violento. Eh, y toda la referencia a la justicia, hasta en un momento dice, bueno, hay buenos jueces, yo también tengo jueces amigos, todas las menciones que hizo fueron difíciles. No se refirió a la inseguridad de Rosario, hubo diputados de la provincia de Santa Fe, que sobre todo los del sur, que le han hecho reclamos puntuales por Rosario, y sí, recibieron una palmada, o sea, nada más, no, como no haciéndose cargo de nada, esa es la sensación, no Ujú. haciéndose cargo de nada. No habló de la inflación, Gastón no habló de la inflación, no habló de la inseguridad, de los problemas que realmente le preocupan a la gente, Claro, bueno, que no por eso son así. decía, digo, más allá de la reflexión que yo puedo hacer, digo, ¿qué reflexión te queda a vos como diputada nacional y qué mensaje le podemos llevar a la gente? Aquí, por ejemplo, tenemos un comentario de un oyente que también queremos darle participación porque queremos escuchar a vos qué le responderías. Habría que preguntarse cómo estaríamos hoy si seguiría gobernando el macrismo. Por favor, con la extraordinaria deuda que dejaron al país. ¿Qué le contestás o qué podés reflexionar sobre esto? Que sin dudas Macri dejó una deuda grande, pero es una deuda que refinanció y además tomó. No solamente refinanció lo que ya se debía de los gobiernos anteriores y que parece que no se hacen cargo o se olvidan de lo que dejaron los gobiernos anteriores. Todos, hago cargo a todos, yo no defiendo a nadie en este punto, y tomó más deuda, sí, sí, sin Ujú. dudas. ¿Cómo estaría hoy? No sé, pero que seríamos un país más creíble para el resto del mundo, creo que sí, que uno estaría más seguro. No sé, la inflación también se disparó, el dólar también se disparó en el último periodo de Macri, pero justamente por la incertidumbre que se vivió porque volvían ellos, volvía esta gente. Ujú. Carolina, tengo muchas preguntas más, pero bueno, tengo poco tiempo. Te agradecemos el contacto y esperemos que en este año también se pueda trabajar por el vecino, por la vecina, que bueno, que en este mes de marzo, por ejemplo, se encuentra con nuevos aumentos de luz, nuevos Tremendo, aumentos de alquileres, digo, que haya tremendo. trabajos, que no haya tantos testimonios o reflexiones, sino que haya acciones. Totalmente, totalmente. Mira, se acaba de pedir, ayer nos mandaron una notificación de que se acaba de pedir una sesión especial con firmas de muchos diputados de todos los frentes, pidiendo crédito suba. O sea, uno quiere ir tras esos proyectos que se necesitan darle una solución. Ley de alquileres necesita modificación, crédito suba necesita modificación. O sea, se está pidiendo, no me acuerdo qué reportaje lo dije, pero con vos no fue. No están en la agenda
del gobierno nacional y la oposición no tenemos el número para llevar estos temas al recinto. ¿Se entiende? Legislativamente es imposible de llevar temas si uno no tiene el número, si no la sesión fracasa y el tema o lo que se está por tratar cae y no se puede volver a tratar por un año. O sea, uno tiene que tener también conocimiento legislativo de por qué no se puede tratar o sí se puede tratar o cuándo conviene tratarlo. Por una cuestión, como ya te digo, llevas un tema a tratamiento y si pierde estado parlamentario, porque cae el proyecto, si no sale a favor o no sale un buen proyecto. Ujú. Carolina, la última, ¿qué pasa en este año? ¿Cuál es tu realidad dentro de este año lectivo? ¿A qué apuntás? ¿Cuáles son tus expectativas? A terminar mi mandato en diciembre y volver a mi casa, volver con mi familia, volver con mis hijos, con mi esposo, ¿Vas a dejar la política? volver a mis cosas. Sí, sí, no veo lugar. Lo hablábamos el otro día en la entrevista que me hiciste, después me lo volvieron a preguntar. No veo lugar, es muy difícil, es un lugar donde estás expuesto a la crítica permanente y no está mal que uno rinda cuentas de lo que hace y de lo que no hace. Eso está bien. Eh, pero no se ve el trabajo, Gastón, no se ve, o sea, venir hasta Buenos Aires a mí me implica un desgaste enorme a todo nivel, ¿no? Físico, emocional, estudiar los temas, saber en profundidad sobre lo que uno habla, no hablar porque sino hablar de lo superficial o por arriba, entender, y son cosas muy, pero muy diversas. Temas que por ahí uno pide ayuda a la gente que sabe, ¿no? Ujú. Medicina que trabajamos ayer, no, se votó ayer, justamente para que sean historias clínicas en forma digital, se hagan en forma digital para que cualquiera tenga acceso a su propia historia clínica y no tenga que andar dependiendo de médicos, de los médicos, para poder tener una historia clínica. Y son temas donde uno puede saber algo, pero no en profundidad. Entonces es complejo, es complejo. Y no tengo, yo nunca tuve, eh, la verdad, expectativas en lo político. Sí, siempre ayudé a otros candidatos, me llamaron de todos los partidos en su momento y apoyé siempre al que me pareció y en el que creí, en el proyecto que creí, pero para mí no busca este lugar. Tengo críticas de todos lados, ya están diciendo que estoy buscando candidatearme nuevamente y no es cierto. La realidad es que no. Carolina, muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Gastón. Un beso enorme a vos y a la audiencia.